Hola mis hermanos, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Les amo. Por favor, si necesitan algo, llámenme. Bienvenidos al estudio de Primera de Tesalonicenses. Y esta semana estaremos en el capítulo 3 de Primera de Tesalonicenses. Ah, Cuídese usted y la familia. Asegúrese que oren juntos en la casa. Lean la palabra de Dios. No dejo de enfatizar eso. Lean juntos la palabra, oren juntos. Y usted sabe que nos estamos reuniendo los domingos a las 12. Sin niños, por favor, no tenemos escuela dominical, solamente un servicio de adoración y de oración al Señor los domingos. Vamos al capítulo 3 de Primera de Tesalonicenses. Espero que haya hecho el estudio del capítulo 2, que fue la semana pasada. El tema de este capítulo del 3 es permanecer firmes en la fe en Jesucristo, aún en medio de las tribulaciones, problemas, tormentas de esta vida. Aún en medio de ellas, permanecer firmes en la fe. Los textos claves del capítulo 3 se encuentran en los versículos 2 y 3 que vamos a leer ahora. La parte que dice: y enviamos a Timoteo para confirmarles y exhortarles respecto a vuestra fe. Palabras de Pablo, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Esos son los versículos clave. Vamos a leerlos en unos minutos. Pero qué lindo. Pablo enfatiza a los tesalonicenses que están pasando por pruebas. Les enfatiza que debemos permanecer firmes en la fe, porque Dios está ahí en medio de las pruebas. Así que vamos a leer. Oramos al Señor. Padre, pedimos en tu nombre que nos ilumines en esta hora, y que esta palabra sirva de un bálsamo suave y regenerativo en nuestra alma. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Leamos versículos 1 al 13 del capítulo 3 de Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 3. Dice así la palabra del Señor: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador, y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, y nos dio buenas nuevas de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe? Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Amén. Linda la lectura de esta palabra a nosotros. Pero fíjense los versículos 2 al 4. Del 2 al 4, Pablo habla de
las aflicciones y tribulaciones que están pasando los tesalonicenses. Y él también, no se crea, él también, pero él sabe que los tesalonicenses están siendo perseguidos por su fe. No solamente por los griegos que viven allí en Tesalónica, sino también por los judíos que viven allí en Tesalónica. Y él sabe que están pasando tribulaciones, pero mire el mensaje de Pablo aquí en estos versículos 2 al 4. La primera enseñanza es: la vida trae aflicciones y problemas. Pablo se los advirtió, dice aquí en el versículo 4, que él les predijo que iban a pasar tribulaciones, pero por eso debemos estar firmes en la fe en Cristo Jesús en medio de esos problemas. Y nos trae a la mente varias promesas de parte de Dios, que Él sabe, Dios sabe lo que estamos pasando, Él lo conoce, Él está al tanto. Él no ha cerrado sus ojos, ni está cansado, ni está ciego. Dios está al tanto, Él lo sabe todo. Pero Pablo nos está diciendo: oigan, en medio de las tribulaciones, permanezcan firmes en la fe. Permanezcan firmes en la fe. Y quisiera que fuéramos al libro de Isaías, porque el libro de Isaías tiene promesas muy bellas para nosotros en medio de la prueba. Y se las he leído antes, pero es bueno recordarlas. Miren lo que dice Dios en el capítulo 40 de Isaías. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Dios está por encima de todo esto. Dios es el creador, Él es potente, omnipotente. Lo puede todo, lo sabe todo. Él está sentado sobre encima de todo esto. Y Él está en control. Qué linda promesa para nosotros los cristianos. Y oiga, esto no es suficiente. Oiga, ¿qué más dice Isaías? ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Hermanos, vayamos a Dios en oración en estos momentos difíciles. Pruebas que todos estamos pasando, pero quizás tú estás pasando aún más pruebas que los demás. Pues agárrate de la mano de Dios. Ve a Él en oración, porque aquí dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. En los momentos más difíciles de la vida que he ido a Dios, he ido a Él en oración, con dolor. He experimentado el amor de Dios, la fortaleza de Dios, su mano, protegiéndome, guiándome y dándome fuerzas. Esa promesa es para todos. Oiga esto: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esa fuerza, ese ánimo solamente viene de Dios. Nosotros nos cansamos, somos humanos, y los problemas de la vida, las tribulaciones, ejercen un peso sobre nosotros. Pero cuando nos agarramos de la mano de Dios, cuando le buscamos, Él nos da fuerzas, Él nos da sabiduría y Él provee. Que no se nos olvide. Oiga esta del capítulo 41 de Isaías: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ese es nuestro Dios. Por eso Pablo les dice: no flaqueen en estos momentos de tribulación, porque se los advertí que venían. Por eso debemos estar firmes en la fe. Fíjense, son cristianos y todavía están pasando tribulaciones, porque vivimos en un mundo
lleno de pecado, controlado por Satanás, ¿verdad? Pero Dios tiene su mano sobre su gente, sobre su pueblo. Oiga esto de Isaías 43. Cuando pase por las aguas, dice Dios, cuando pase por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Por qué? Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Ahí nos está advirtiendo que vamos a pasar por aguas altas. Ahí nos está advirtiendo que nos vamos a pasar por fuego. Ahí lo está diciendo. Dice, cuando pases por las aguas, cuando pases por el fuego, las aguas no te anegarán. No te anegarán, ni tampoco el fuego te quemará. Porque Él estará ahí. Él estará ahí sosteniéndonos. Esas son promesas lindas que nos sirven a nosotros en estos tiempos difíciles, tiempos de tribulación que estamos pasando. Y todos estamos pasando por alguna tribulación. Algunos son de salud, otros económicas, otras es con los hijos. Estamos pasando tribulación, pero Dios nos promete en su palabra que Él está ahí. Él está ahí. Y es lo que básicamente Pablo les está diciendo a los tesalonicenses. Permanezcan firmes en la fe. Agárrense de Dios. No se alejen ni un metro de Dios, sino al contrario, más cerca que nunca. En el versículo 5 habla Pablo aquí, 5 del capítulo 3 de Primera de Tesalonicenses, volviendo al estudio, a la lectura, nos está diciendo que Satanás usa las aflicciones de la vida, ahí está en el versículo 5, para tentar al cristiano, para que flaquee en su fe y aún hasta para que la abandone. Satanás nos tienta, usa estas tribulaciones y estos problemas para decirte, ay, deja ya a Dios, Él no te ayuda, mira lo que estás pasando y todavía te aferras a tu fe. ¿Para qué? Qué pérdida de tiempo. Esas son las palabras de Satanás. Pero Él usa estas aflicciones para alejarnos de Dios. Oiga, en estos momentos es cuando Dios te dice, no, espera, no escuches a Satanás, escucha mis promesas y aférrate de ellas. No solamente las creas en tu mente, cree en mis promesas en tu corazón, para que Satanás no te dañe, para que Satanás no te engañe. Para que no te dañe y para que no te engañe. Aférrate de mí, dice Dios, y de mis promesas, ¿verdad? En el versículo 7 es bello, porque fíjense que Pablo envía a Timoteo para allá a Tesalónica, para exhortarles, para levantarles su ánimo, ¿verdad? Y cuando regresa Timoteo de Tesalónica, a donde está Pablo, y les da las buenas noticias de que los tesalonicenses están firmes, están pasándola mal, pero están firmes en su fe. Entonces Pablo se consuela, Pablo se relaja, Pablo alaba a Dios, Pablo se siente mejor ahora. ¿Se da cuenta? Eso es una tremenda enseñanza para nosotros. La enseñanza es que el cristiano que permanece en su fe, que persevera en la fe, es una inspiración y un consuelo para otros cristianos que también están pasando por tribulación. Cuando vemos un hermano que la está pasando por problemas, está pasando por situaciones difíciles, y vemos que él se agarra de su fe y está firme y está en paz y está hasta con gozo en medio de la prueba. Oiga, eso a todos los demás nos da consuelo, nos afirma, nos hace nosotros permanecer firmes en la fe. Un cristiano así es una inspiración y un consuelo para otros cristianos. Eso pasó aquí
con Pablo. Pablo estaba preocupado por los tesalonicenses y envía a Timoteo, verá, para que les ayude y para que los exhorte y los levante allá. Y cuando Timoteo regresa con las buenas noticias, Pablo da gloria a Dios. Y Pablo se siente bien. Y Pablo se alegra y tiene gozo. Qué tremenda enseñanza para nosotros. A veces no nos damos cuenta cuánto nosotros podemos ser de inspiración a los demás. Simplemente con estar aferrados a Dios, aferrados a nuestra fe y estar en paz y gozo en medio de la prueba. Los demás se dan cuenta, ¿sabe? Los demás se dan cuenta y nos sirve a todos los demás. Nos sirve de gozo a todos los demás. Es una inspiración, es una inspiración. En el versículo 8 dice, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Palabras de Pablo. Está diciendo a estas buenas noticias de los tesalonicenses me dio un nuevo ímpetu, una nueva vida, ¿verdad? Oiga, el mensaje aquí es que los pastores y misioneros se satisfacen de ver que a quienes aquellos han instruido en la palabra se mantienen firmes en su fe en Jesucristo, aún en medio de la prueba. Oiga, cuán gozo da a un pastor, a un misionero, ver que las personas a quienes ellos han enseñado están firmes en la fe. Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Eso es lo que está diciendo Pablo en los versículos 7 y 8, ¿verdad? Al saber las buenas nuevas que ha recibido de las tesalonicenses. Está satisfecho de ver que a quienes Él les ha instruido están permaneciendo firmes en la fe. Qué gozo. Gloria a Dios. Versículo 8. Ese fue el mensaje del versículo 8. Vayamos al versículo 10, que hay una enseñanza ahí también. En el versículo 10, Pablo dice que él ora de noche y de día por los tesalonicenses. Son cristianos nuevos, acuérdense. Son cristianos nuevos. Esa iglesia lleva año y pico, ¿verdad?, de haber sido fundada por Pablo. Y él ora por ellos. Él ora por ellos y se preocupa por ellos. Dice el mensaje aquí es que los cristianos de más madurez debemos orar por los más nuevos y ayudarles a crecer en la fe y en el conocimiento de Dios, así como Pablo hace con los tesalonicenses. Si usted conoce a alguien de la iglesia o de su familia o de sus vecinos o de sus familiares o de sus amigos que son más nuevos en la fe o quizás son más viejos en la fe pero no han madurado como usted ha madurado, asegúrese que usted está orando por ellos y que usted les afirme en su fe también, que usted le esté afirmando en la fe. En los versículos 12, fíjense el consejo de Pablo, que debemos abundar en el amor de Dios. Debemos abundar. Ahí no dice que debemos tener un poquito de amor de Dios en nuestro corazón, dice abundar. El Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos. El amor de Dios debe ser abundante en el corazón de cada cristiano. El cristiano debe crecer y abundar en el amor verdadero, no solamente por los demás creyentes en la fe, sino también para con todos. Y últimamente vemos un debate tremendo entre si usa uno máscara o no. Oiga esto, no importa lo que usted piense, pero debemos proteger a los demás. Usted puede estar cargando un virus y ni siquiera conocer que usted está cargando un virus. Proteja a los demás. Es un símbolo de amor para con los demás. Es un símbolo del amor de Dios en Cristo Jesús. Usted no tiene miedo de morir, qué bueno. No debemos tener miedo de morir porque vamos delante del Señor.
pero es de Dios, es una muestra de amor cristiano cuando usted se sacrifica a usted mismo para proteger a los demás. Es todo lo contrario al egoísmo. Yo creo que mucha gente piensa mucho en la libertad, pero en realidad es una muestra de egoísmo en el corazón cuando no pensamos en los demás. Debemos sacrificarnos nosotros por los demás y demostrarlo. El amor se demuestra. El amor es un verbo. El amor se ejercita. Solamente hablar de amor no es suficiente. Y hago una pausa aquí para llevarte a Primera de Juan capítulo 8, que dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Parte del amor es sacrificarnos por los demás. Y parte del amor es ser pacientes con los demás. Parte del amor es perdonar a los demás. Parte del amor es ponerlos a ellos por encima de nosotros. Así debe ser en el núcleo familiar y así debe ser fuera. Nosotros poner a nuestra familia primero antes que nosotros y poner a los demás antes que nosotros. Tremendo enseñanza esa en el versículo 12 del capítulo 3 de Tesalonicenses. En los versículos 12 y 13 combinados también vemos la enseñanza que cuando el amor de Dios abunda en el corazón del cristiano, su fe se afirma. Cuando el amor de Dios abunda en el corazón del cristiano. Y también crece en santidad para Dios. ¿Qué quiere decir santidad? Apartados del pecado para Dios. Creo que mucha gente tiene una idea muy diferente a la idea bíblica en cuanto a la santidad. Pensamos en un santo cuando la iglesia cuando la Iglesia Católica canoniza a una persona, usualmente ya muerto, pero fue una persona de gran virtud, ¿verdad? Y la Iglesia Católica lo canoniza y se convierte en un santo. Por ejemplo, Santa Teresa, ¿verdad? Pero cuando vemos la palabra santidad en la Biblia, Dios está esperando santidad de parte de todos los cristianos. Otra vez, santidad quiere decir apartados para Dios. Y Dios, esta santidad, Dios está trabajando en la vida de cada cristiano a diario a través del Espíritu Santo para hacernos más y más santos, más y más apartados del pecado y más apartados para Dios. Ese es el mensaje también del versículo 12 y 13. Y para terminar, el versículo 13 también nos enseña, ¿verdad?, que es la voluntad de Dios que cada cristiano busque separarse del pecado y ser santificado, separado para Dios hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Debemos anticipar el regreso de nuestro Señor porque viene otra vez. Y veremos en el capítulo siguiente, el capítulo 4, la semana que viene, cuando Pablo habla de la venida del Señor para llevarse a su iglesia. Y nosotros los cristianos debemos vivir una vida separados para Dios, separados del pecado, para estar más cerca de Dios y ser reflejos de Dios, imagen de Dios, hasta que venga el Señor Jesucristo a llevarse a su iglesia. ¿Cuál es su iglesia? Los que han creído en Jesucristo como su Salvador personal. Y debemos nosotros los cristianos tener en mente eso cada día, que el Señor viene, Cristo viene otra vez, y tener esto presente en nuestra vida y estar viviendo una vida que agrada a Dios cada día, para que cuando Él venga
nos encuentre viviendo en santidad. Que Él esté, pongamos una sonrisa en el rostro de Dios cada día, porque estamos viviendo la palabra, estamos viviendo el amor de Dios en nuestro corazón. Qué linda enseñanzas estas del capítulo 3 de Tesalonicenses. La semana que viene comenzamos con el capítulo 4, pero debemos estar en oración y debemos estar en la palabra. Debemos vivir la palabra cada día, aferrarnos a Dios. No se olvide, en medio de la tribulación, Dios está ahí. Lo ha prometido. Y Dios no es un humano que no cumple con sus promesas. Al contrario, Dios cumple con cada una de las promesas que Él hace. Lo hizo en el pasado, lo hace hoy y lo hará mañana. Padre, gracias por tu palabra y gracias por el aliento y la fuerza que tus promesas nos dan a cada uno durante estos momentos difíciles, momentos de prueba, momentos de tribulación, así como los momentos de tribulación que pasó la iglesia de Tesalónica. Padre, que no se nos olviden tus promesas, que nos aferremos a tus promesas y a nuestra fe en Jesucristo, porque ella es la que nos va a sostener durante estos momentos. Padre, aparta a Satanás de nosotros, de nuestros hijos, de nuestros matrimonios. Fortalécenos con tu amor y con tu poder. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi amigo. Dios te bendiga.